Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Muy buenas tardes, nuevamente estamos acá en los estudios del canal Aspavisión para un programa más del Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, de estudio, comentario y análisis de la palabra de Dios. Hemos estado estudiando la vida del rey Salomón, que ya sabemos que aparece en el primer libro de Reyes. Y llegamos en la clase anterior al momento de la dedicación del templo. Pero vamos a orar antes de dar inicio. Padre, en esta tarde oramos en el nombre precioso y poderoso de Jesucristo, rogándote que sea tu Espíritu Santo el que nos dé el entendimiento, la sabiduría, la inteligencia y la capacidad de comprender tu palabra, de entender tu voluntad para nosotros, de escuchar tu voz, Señor, y de poder poner por obra esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra nos alumbre, como dice el Salmo, que lámpara es a nuestros pies tu palabra, que esta palabra nos alumbre y que esta palabra nos pueda ayudar en el diario vivir, en las diarias decisiones. Padre, te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerden que estamos en un momento en el que Salomón dedica el templo y hacen miles de sacrificios. Recordemos que estamos en una época en la que se sacrificaban animales, no solamente por el pecado, sino como ofrenda. La ofrenda de esa época, recuerden ustedes que no era dinero, sino que eran animales, eran sacrificios de animales, y como el rey podía, por así decirlo, darse el lujo de sacrificar miles de animales, sacrificaron miles y miles de animales en honor a Dios, porque Dios mismo fue el que estableció que el sacrificio era el único medio por el cual la gente podía obtener perdón. Dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Recuerden que Dios es un Dios que, además de ser el juez supremo, es el que da las leyes, ¿verdad? Y en todo momento nosotros podemos encontrar en la Escritura, no solamente en el Decálogo, ¿verdad? Que son los 10 mandamientos, que ya sabemos que está en el capítulo 20 del Éxodo, sino que a través de toda la Escritura, en todos los libros proféticos, en los libros poéticos, ¿verdad? Como son los libros que también vamos a ver en determinado momento, porque fueron escritos por Salomón. Recuerden que está el libro de Proverbios, que es el fundamental libro que escribe Salomón, aunque no contiene todos los proverbios. Recordemos que la historia dice que Salomón, la misma Biblia creo que lo dice, escribió como 3000 proverbios. Y si sumamos todos los proverbios que tiene el libro de Proverbios, no llegamos a 3000. Entonces hay muchos proverbios que se perdieron, ¿verdad? Y el caso es que además del libro de Proverbios, recordemos que está el libro de Eclesiastés, que es un libro en cierta forma filosófico de Salomón, porque lo escribe en un carácter de filósofo, ¿verdad? Él habla acerca de la vanidad de la vida. Recuerden que el eslogan, por así decirlo, del libro de Eclesiastés es: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Porque Salomón lo escribe precisamente, aquí lo vamos a encontrar, lo escribe en un momento en el que él espiritualmente está alejado de Dios.
pero no fue culpa de Dios, porque Dios nunca tiene la culpa, sino que siempre es el hombre. Fue culpa de Salomón, porque recuerden ustedes que él tuvo muchas esposas, tuvo 700 esposas y 300 concubinas, y dice que sus esposas lo hicieron apartarse de Dios y lo convirtieron en un rey idólatra. Vamos a llegar a eso, pero en este momento Salomón, por así decirlo, está muy bien en su relación con Dios, y vamos a leer a continuación algunos de los versículos del capítulo 8, donde está la dedicación del templo. Aquí está Salomón orando y dice, verso 15, y dijo: bendito sea Yahvé, Dios de Israel, que ha cumplido con su mano lo que habló por su boca a David mi padre, diciendo: desde el día en que saqué a mi pueblo Israel de Egipto, no he escogido a ninguna ciudad de todas las tribus de Israel para edificar una casa donde estuviera mi nombre, aunque escogí a David para que estuviera sobre mi pueblo Israel. O sea, aquí Salomón está haciendo el recordatorio, o está recordando que fue Dios el que decidió ungir a David. Recuerden que Samuel está en primer lugar defraudado, se siente triste y defraudado, y a la vez se siente amenazado por Saúl, porque Saúl ha pecado por lo menos 2 veces. La primera vez, recuerden que fue cuando Samuel le dice que espere y que iban a hacer el sacrificio después de 7 días, pero Saúl se adelanta y se anticipa a hacer el sacrificio. Y recuerden que Saúl no era el indicado para hacer el sacrificio, sino que debía ser el profeta o debía ser un sacerdote de la tribu de Leví. Este fue uno de los pecados de Saúl, así que no siempre que se presenta una ofrenda o un sacrificio, no forzosamente, si el sacrificio no se hace dentro de los parámetros que Dios demanda, el sacrificio no es acepto. Al contrario, el sacrificio puede conllevar a la muerte. Recuerden ustedes que los hijos, digamos unos 500 años atrás, los hijos de Aarón presentaron el incienso, y eso provocó la muerte de ellos, porque ellos no tenían que presentar el incienso. Ahora estamos acá en un momento en el que Salomón está bendiciendo a Dios porque le permite edificar el templo. Recuerden ustedes que el templo se edifica en 7 años, y recuerden también que fue decisión de Salomón colocar 2 columnas en la entrada del lugar santo, ¿verdad? O sea, después del atrio estaban las 2 columnas. Recuerden que eran 2 columnas enormes, y que esas columnas, ya hemos hablado, tenían un significado. Pero ahora estamos acá en la oración, dice en el verso 16: desde el día en que saqué a mi pueblo Israel de Egipto, no he escogido a ninguna ciudad de todas las tribus de Israel para edificar una casa donde estuviera mi nombre, aunque escogí a David para que estuviera sobre mi pueblo. Fíjense que no dice para que estuviera mi presencia, sino que dice para que estuviera mi nombre. Aunque recuerden que el arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios. Aquí está hablando Dios y no dice una casa donde estuviera mi presencia, sino que dice una casa donde estuviera mi nombre. Estamos en el verso 16, en la Reina Valera dice: desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre. Si se dan cuenta, la versión Reina Valera también traduce mi nombre, o sea, ambas versiones están en lo correcto. Aunque escogí a David para que estuviera sobre mi pueblo Israel, y estuvo en el corazón de mi padre David, aquí está hablando Salomón, el anhelo de edificar una casa para el nombre de Yahvé, el Dios de Israel. Pero Yahvé dijo a mi padre David: por cuanto ha estado en tu corazón el anhelo de edificar casa para mi nombre, bien has hecho en tener esto en tu corazón. Pero tú no edificarás la casa, sino que un hijo nacido de tus entrañas, él edificará la casa para mi nombre. Si se dan cuenta, aquí Salomón está recordando que Dios le habló a David y le dijo que no le iba a edificar la casa porque él había derramado mucha sangre. Ahora Salomón
verso 22 dice: luego Salomón se plantó ante el altar de Yahvé frente a toda la asamblea de Israel, y extendiendo sus manos a los cielos dijo: oh Yahvé, Dios de Israel, no hay Elohim como tú, ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra. Tú guardas el pacto y la misericordia para con tus siervos que andan delante de ti con todo su corazón. Si se dan cuenta, aquí Salomón está reconociendo que una de las ¿cómo se dice? Uno de los requisitos que Dios le pone a Salomón y a todos los reyes y a todo el pueblo es que anden delante de él con todo su corazón, haciendo su voluntad, cumpliendo con su palabra, con su ley. Pero aquí Salomón lo reconoce, y sin embargo vemos que en el futuro Salomón lo olvida. Tú has cumplido lo que prometiste a tu siervo David mi padre, con tu boca lo hablaste y con tu mano lo has cumplido, como en este día. Ahora pues, oh Yahvé, Dios de Israel, cumple con tu siervo mi padre lo que tú le prometiste, diciendo: no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino para andar delante de mí como tú has andado delante de mí. O sea, aquí Salomón está haciendo ver nuevamente que David, a pesar de que también pecó, David anduvo conforme a la voluntad de Dios, porque lógicamente pecó. Ya sabemos que uno de sus pecados fue precisamente que engendró a Salomón con Betsabé, que era mujer de Urías. Salomón es hijo de un adulterio, del adulterio de David con Betsabé, la esposa o la exesposa de Urías, ¿verdad? Porque a Urías David mismo lo mandó matar. Entonces, sin embargo, no sabemos por qué el Señor elige a Salomón, y recuerden que en un sueño el Señor es el que le pregunta a Salomón qué es lo que quiere. Entonces, recordemos que la respuesta de Salomón en el sueño fue que Dios le diera sabiduría para dirigir al pueblo, para gobernar. Y recuerden que Dios le concede la sabiduría, y además le concede oro, le concede riquezas y le concede la paz. O sea, le concede que no haya guerra en su reinado. Verso 26. Ahora pues, oh Dios de Israel, ruégote sea confirmada tu palabra que hablaste a tu siervo David mi padre. Aunque en verdad Elohim habitará en la tierra. Él hace una pregunta. ¿En verdad Dios habitará en la tierra? He aquí los cielos, y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. O sea, Salomón reconoce que los cielos de los cielos, se pueden ustedes imaginar que Salomón está hablando acerca del universo, los cielos de los cielos. O sea que el cielo de nuestro cielo que vemos de día es el segundo cielo, que es el universo, y por la Biblia sabemos que hay un tercer cielo que no está en esta dimensión, sino que está en una dimensión a la cual el hombre no tiene acceso, que es el cielo. El tercer cielo es la gloria de Dios, ¿verdad? Es el lugar donde Dios habita, en el cual ningún hombre puede ir. Solamente quien Dios quiere que vaya allí, Dios se lo lleva. Recuerden que, por ejemplo, a Eliseo Dios lo mandó a traer en un carro de fuego y se lo llevó. No se lo llevó a un planeta o a un sistema solar o a otra galaxia, sino que se lo llevó a la morada de Dios, el tercer cielo, que no sabemos dónde está, porque no se puede acceder a través del universo. O sea, está en otra dimensión. Eso es un asunto de fe, ¿verdad? Porque nosotros podríamos ser incrédulos y decir que no, que solo existe lo que vemos, pero el universo mismo es tan grande que hay mucho del universo que nosotros no vemos, y sin embargo ahí está. Dice verso 27, aunque en verdad, dice, habitará Dios en la tierra, he aquí los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Sin embargo, oh Yahvé, Dios mío, tú prestarás atención a la oración de tu siervo y su súplica, para oír el clamor y la oración que tu siervo hace hoy ante tu presencia. Vean la forma en que habla Salomón a Dios, y si nos damos cuenta, es una forma como autoritaria, ¿verdad? Porque no le dice Salomón, te ruego que prestes atención a la oración, sino que Salomón está dando por hecho
que como la casa que le construyó a Dios es conforme al modelo del tabernáculo, como está ahí, él mandó traer el arca del pacto, lógicamente la colocaron en el lugar santísimo. Recuerden que en este caso el templo de Salomón, el lugar santísimo está todo forrado de oro. O sea, después también está el lugar santo, y también en el lugar santo recuerden que Salomón establece no solamente una mesa, sino 10 mesas, 5 y 5, y también 10 candelabros, 5 y 5, para que alumbraran el lugar santísimo, el lugar santo. Dice 28, sin embargo, Yahvé Dios mío, tú prestarás atención. Verso 29, a fin de que tu ojo esté abierto hacia esta casa noche y día, hacia el lugar del cual has dicho, allí estará mi nombre, para escuchar la oración de tu siervo, para escuchar la oración que tu siervo haga hacia este lugar. Imagínense que el templo estaba en Jerusalén, y ellos podían orar hacia el templo, algo así como lo que pasa con los musulmanes, ¿verdad? Que ustedes saben que los musulmanes oran hacia donde está la mezquita, ¿verdad? La mezquita parece que es de Omán, que por cierto la mezquita de ellos está en donde estaba la Santa Sofía, que fue, recuerden ustedes, el templo que construyó nada menos que Constantino. Lo construyó, fue, por así decirlo, el primer templo cristiano. Pero sabemos que al final del siglo XVI, parece, porque fue en el 1500, vamos a ver, la caída la caída de Jerusalén, cuando los árabes toman, parece que fue en el siglo XV, 1470 creo yo. Pero el punto es que los árabes, recuerden ustedes que tomaron Jerusalén, habían estado luchando, por eso se dieron las cruzadas. Recuerden que las cruzadas fue la lucha del papado contra los árabes, y las cruzadas eran batallas, y los papas eran guerreros. Incluso algunos papas fueron a pelear, o sea, fueron a matar árabes. No había conciliación en esa época entre árabes y cristianos. Actualmente estamos viendo que no hay conciliación entre los árabes que viven en Gaza y los hebreos o los judíos. Ustedes saben que están en guerra por la franja de Gaza, y porque hubo una iniciativa de terrorismo de los árabes, ¿verdad? De los palestinos contra los judíos actualmente, ¿verdad? Ustedes saben todo eso. Ahora, aquí sigue Salomón pidiéndole a Dios que intervenga. Dice, cuando un hombre peque contra otro y se le exija juramento y entre en esta casa para jurar ante tu altar, entonces escucha tú desde los cielos y haz justicia a tus siervos, condenando al malvado para traer su conducta sobre su propia cabeza y justificando al justo para retribuirle conforme a su justicia. Si nos damos cuenta, Salomón confía en que Dios mismo actúe. ¿Por qué? Porque Salomón confía en que Dios sea el que descienda en el momento en el que se ora a él, ¿verdad? Entonces, verso 36, entonces escucha tú desde los cielos, le vuelve a pedir. Verso 35, cuando los cielos estén cerrados y no haya lluvia porque ellos han pecado contra ti, si oran hacia este lugar, fíjense que no dice si oran en este lugar, sino si oran hacia este lugar, o sea, pueden estar lejos, pero orando hacia el templo, ellos esperan tener una respuesta. Dice, escucha, si oran hacia este lugar y confiesan tu nombre y se vuelven de su pecado por el que los afligiste, entonces escucha tú desde los cielos y perdona el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. Si enséñales el buen camino por el que deben andar y dales lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredar. Aquí Salomón hace una oración extensa. Recuerden que está desde el verso 15 que empezamos a leer hasta el 53, creo yo. Entonces dice,
toda oración, verso 38, toda oración y toda súplica que haga cualquier persona de todo tu pueblo de Israel, o de todo tu pueblo de Israel, reconociendo cada uno la aflicción de su mismo corazón, y extiendan sus manos hacia esta casa, entonces escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada, y perdona y aplica lo que merezca cada uno conforme a todos sus caminos, pues tú conoces su corazón, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos del hombre. Si se dan cuenta, esta es la oración de Salomón en torno a el hecho de la Shekinah, ¿verdad? Que es la presencia manifiesta de Dios. Recuerden que a raíz de que ponen el arca del pacto dentro del templo nuevo que hace Salomón, recuerden que dice que había una nube que se manifestó Dios en forma de una nube que llenó la casa, y dice que los sacerdotes ya no podían hacer nada porque la casa se llenó de humo, pero no era porque estuvieran quemando algo, sino que ese humo era una nube que representaba la presencia de Dios. Prácticamente la nube era Dios manifestándose en forma de nube, o sea, ¿en qué forma se manifiesta Dios? Eso es muy importante, porque ¿de qué forma se te va a manifestar Dios a ti? El hombre, por naturaleza, los hombres somos incrédulos, y por naturaleza los hombres somos soberbios. Por naturaleza, recuerden ustedes que los hombres le exigimos a Dios que queremos verlo, que queremos oírlo, que queremos estar con Él, que queremos que nos hable. Y Dios dice en Hebreos que ha hablado por los profetas. En todo el Antiguo Testamento Dios habló a los padres, dice ahí, que se refiere a los israelitas, pero específicamente a los gobernantes del pueblo de Israel, ¿verdad? Porque de ellos dependía que el pueblo fuera fiel a Dios o que el pueblo se torciera y fueran idólatras, ¿verdad? Y esto vemos que diferentes reyes, incluso Salomón, se inclinaron a la idolatría, ¿verdad? Y aceptaron que se hicieran ídolos o que se colocaran ídolos, que eran imágenes de dioses completamente de las culturas paganas que ya sabemos que rodeaban a Israel, pero que el mismo pueblo de Israel, los mismos gobernantes, permitían que el pueblo se inclinara hacia la idolatría. Dice el verso 49, entonces escucha tú su oración, dice, si en la tierra de sus enemigos, a donde los hayan llevado cautivos. Imagínense que Salomón ya estaba hablando incluso del cautiverio, que ustedes saben que posteriormente terminaron los israelitas siendo llevados cautivos 2 veces. Dice, si en la tierra de sus enemigos, a donde los hayan llevado cautivos, ellos se vuelven a ti con todo su corazón y con toda su alma, y oran a ti en dirección a la tierra que diste a sus padres, hacia la ciudad que tú has elegido, y hacia la casa que he edificado a tu nombre, entonces escucha tú su oración y su súplica desde los cielos, en lugar de tu morada, y ampara su causa, y perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti, y todas sus transgresiones que han cometido contra ti, y hazles objeto de misericordia ante quienes los llevaron cautivos, para que se apiaden de ellos, por cuanto con tu pueblo y son tu pueblo y tu heredad, que tú sacaste de Egipto, de en medio del horno de fuego. Estén pues tus ojos abiertos a las súplicas de tu siervo y a la súplica de tu pueblo Israel, para escucharles en todo aquello que te invoquen, porque tú los separaste de entre todos los pueblos de la tierra para que fueran tu heredad, como hablaste por medio de tu siervo Moisés, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Adonai. Vean el verso 54. Y sucedió que cuando Salomón terminó de hacer toda esta oración y súplica a Yahvé, se levantó de estar de rodillas con sus manos extendidas a los cielos y delante del altar de Yahvé, y poniéndose en pie bendijo en alta voz a toda la asamblea de Israel, diciendo, imagínense, ahora ya Salomón oró, ya le pidió a Dios misericordia, incluso cuando no llueva, Salomón le pide, anticipándose Salomón a que es posible que el pueblo peque en el futuro,
y que por eso no haya lluvia, y Salomón le habla a Dios acerca de la lluvia. Si el pueblo se arrepiente, que por favor les dé lluvia. Si el pueblo pelea, que por favor, si el pueblo se convierte a Dios, si lo obedece, si el pueblo sigue la ley de Dios, que Dios los ayude con sus enemigos, los libre de sus enemigos. Y si los llevan cautivos, también que por favor Dios intervenga y haga que los que llevaron cautivos a su pueblo tengan misericordia de ellos. Si se dan cuenta, Salomón toca diferentes cosas. Ahora Salomón está haciendo una oración ya de bendición hacia el pueblo. Dice el verso 56: bendito sea Yahvé, que ha dado descanso a su pueblo Israel conforme a todo lo que él ha hablado. No ha hallado ninguna palabra de todas, no ha fallado ninguna palabra de todas sus buenas palabras que habló por medio de Moisés su siervo. Como estuvo con nuestros padres, así Yahvé nuestro Dios esté con nosotros. O sea, Salomón confía en que Dios esté con ellos. Dice, Dios esté con nosotros, no nos desampare ni nos deje, e incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos, sus estatutos y decretos que Él mandó a nuestros padres. Si se dan cuenta, Salomón le pide a Dios, le habla al pueblo de que solo Dios puede inclinar el corazón del pueblo hacia Él. O sea, realmente recuerden que nosotros no buscamos a Dios. Recuerden que nosotros estábamos perdidos. La Escritura habla de la parábola de las ovejas. Dice que éramos como ovejas sin pastor. Dice que nosotros andábamos perdidos. Ustedes saben que una oveja no puede llamar al pastor por teléfono. Hay pastores que por razones que ignoramos, son pastores que esperan que las ovejas los llamen. Pastor, ¿qué tal está? Fíjese que tengo este y este problema. Los pastores esperan que las ovejas los busquen, que las ovejas vayan con ellos, pero esta no es la forma lógica. Las ovejas no buscan al pastor, las ovejas se pierden. Y dice que las ovejas reales, las ovejas, los animalitos, ¿verdad?, que conocemos como ovejas, tienen la vista corta. Dice que como a 15 metros ya no pueden ver. Entonces ellas, si se van, ya no encuentran el camino de vuelta. Porque recuerden ustedes que las ovejas no son como los perros, que olfatean dónde está su amo. Los perros seguramente conocen el aroma de su amo, las ovejas no. Las ovejas tiene que ir el pastor. Entonces, el que debe visitar es el pastor, el que debe llamar es el pastor, el que debe buscar a las ovejas es el pastor. Por supuesto que hay ovejas que definitivamente se apartaron de Dios, ya no quieren saber nada de Él, volvieron a, como decimos, volvieron al mundo, volvieron al pecado, volvieron a hacer lo que hacían. Si eran alcohólicos, volvieron a chupar, como decimos en Guatemala. Si eran personas promiscuas, ¿verdad?, que tenían, como estamos entre adultos, ¿verdad?, tenían relaciones sexuales libremente, y ellos volvieron otra vez a esa vida. Pero la Escritura es clara también con los adúlteros, que a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Recuerden que Pablo dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los borrachos, ni los idólatras, ni los que se echan con varones, heredarán el reino de Dios. Recuerden que ese es básicamente el evangelio, ese es el cristianismo, esa es la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Es la enseñanza que nos dejaron los apóstoles. Ahora, por supuesto, estamos en una época en la que Salomón lo único que tiene es la ley. Vamos a adelantar acá un poco, estamos al final del capítulo 8, donde Salomón está bendiciendo al pueblo y a la vez le sigue pidiendo a Dios. Vamos a leer el 59. Y que estas mis palabras con que he suplicado delante de Yahvé estén cerca de Yahvé nuestro Dios, y de día y de noche, para que Él ampare la causa de su siervo y la de su pueblo Israel según la necesidad de cada día. Verso 60. Para que todos los pueblos de la tierra sepan que Yahvé
es Ha Elohim y no hay otro, ¿verdad? Recuerden que Elohim es el nombre plural de Dios. Sea pues íntegro vuestro corazón para con Yahvé. Eso se lo está diciendo Salomón al pueblo. Sea pues íntegro vuestro corazón. Recuerden que Dios ve el corazón. Tú puedes ser religioso, tú puedes ir a la iglesia, incluso tú puedes diezmar y ofrendar, pero Dios conoce tu corazón. Tú puedes engañar a los hombres, aparentemente tú eres un buen cristiano, tú estás siguiendo a la iglesia, tú estás diezmando, ofrendando, pero Dios conoce tu corazón. Dios sabe qué cosas estás haciendo que no debes hacer. Y por supuesto que todos pecamos, todos en algún momento hacemos cosas indebidas, pero recuérdate que la Escritura dice que 7 veces cae el justo, pero en todas ellas Dios lo levantará. Dios es el único que puede levantarte. Pero si tú en una caída, que ya sabemos que no es una caída literal, ¿verdad? No es que te tropezaste, sino que caíste en adulterio, caíste en fornicación, hiciste una movida, como decimos en Guatemala, una movida chueca, robaste dinero, o sea, pecaste, hablaste mal contra alguien, tal vez mintiendo, y eso definitivamente es un pecado, es una calumnia. Tú dijiste, por ejemplo, que el hermano fulano es homosexual y él tal vez no es homosexual. Y tú dijiste que este hermano fulano se acostaba con el hermano sutano y realmente no es cierto. El hermano no es homosexual y sin embargo hubo un hermano de esta iglesia donde tú estás siguiendo que resultó diciéndole esto al pastor, y el colmo es que los pastores a veces ponen oídos a quien no deben oír. Los pastores no deben oír a los chismes, las calumnias de las ovejas. Esto pareciera el ABC del evangelio, pero es increíble que un pastor que se supone que tiene un conocimiento profundo de la palabra, que se supone que es un hombre de Dios, que busca a Dios, que ora, que ayuna, que hace vigilias y que está completamente entregado a Dios, ¿por qué pone oídos a alguien que le va con un chisme acerca de que un hermano está en adulterio con una amante, ¿verdad? Porque es un hermano que está casado y el pastor, en lugar de hablar con ese hermano, encima, es un ejemplo, ¿verdad? Porque no estoy diciendo nombres. Resulta que este hermano es un líder de su iglesia y el pastor, en lugar de ir a hablar con él para saber si es cierto que él está en adulterio, viene el pastor y lo pone en disciplina y lo pone en una situación en la que él lo único que puede hacer es irse de la iglesia, porque es un hombre casado, no quiere que se le destruya el matrimonio, y esto es una mentira, es una calumnia. Solo estoy diciendo cosas que pasan en la iglesia. Hay gente que ya no llega a la iglesia porque resulta que en la iglesia tuvo un problema que ni siquiera tuvo nunca afuera de la iglesia. Pero el pastor debe oír la voz de Dios, no la voz de un chismoso o de una chismosa. ¿Por qué estoy diciendo esto? Salomón le pasó a Salomón. ¿Qué pasó con Salomón? Lo vamos a leer, si quieren lo leemos para que se den cuenta qué le pasó a Salomón. Dice acá en el capítulo 8, verso 65, que la fiesta por la dedicación del templo duró 14 días. Ahora, hay una aparición de Dios que le hace, o sea, Dios aparece a Salomón, está en el capítulo 9, pero vamos a adelantarnos. Después de esto también está la visita, recuerden ustedes, de la reina de Saba. Pero vamos a ver más adelante, dice, ¿qué es lo que quiero leerles? Acerca de la apostasía y dificultades de Salomón. Estábamos en el capítulo 8, casi terminándolo. Vamos a ver si podemos regresar, pero solamente porque quiero que vean lo que estoy hablando acerca de que algunos pastores, no puedo decir nombres, no solo en Guatemala, sino en todo el mundo. En todo el mundo los pastores cometen errores
porque son como nosotros. Los pastores no vienen del cielo, sino los pastores, Pablo decía que él era el pecador número uno. Los pastores, hermanos, somos o son ex ladrones, ex borrachos, ex asesinos, ex homosexuales. Las hermanas que ahora son esposas de pastores, hay algunas que son ex muchas cosas. Todos los pastores, todos los cristianos somos pecadores, pero el Señor tuvo misericordia y nos salvó, nos llamó, nos dio la gracia suya, que es Jesucristo. Y por la gracia de Cristo, por la palabra de Dios y por la intervención divina del Espíritu Santo, nosotros llegamos a Cristo, nos arrepentimos, confesamos a Cristo como nuestro Señor, nos entregamos a Cristo, le pedimos a Cristo que nos perdonara, que nos diera el nuevo nacimiento, que nos santificara. Y todo esto, después de no sé cuántos años, en diferentes casos, provocó que determinados hermanos se convirtieran en pastores. Pero ellos siguen siendo humanos, siguen, como decía Cristo, solo con la vista ya codiciaron. Los pastores también codician. Pero la diferencia es que nosotros creemos que los pastores son hombres de Dios, lo cual es cierto, que los pastores están entregados a Dios, lo cual es cierto, pero a veces los pastores fallan. ¿Qué pasó con Salomón? Lo vamos a leer. Dice capítulo 11, verso 1, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, o sea, a las moabitas, a las amonitas, a las de Edom, a las edomitas, a las de Sidón y a las eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os lleguéis a ellas. Salomón sabía que no debían llegarse. Ustedes ya saben que la palabra de Dios aquí, llegarse, no quiere decir que uno llega y se acerca a ella. Ustedes ya saben que llegarse quiere decir ir a la cama con ellas. Ustedes ya lo saben. Y la ley decía, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Vean lo que está pasando. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. ¿Por qué? Porque las mujeres le hablaban. No hay mujer, a menos que tú te cases con todo el respeto que nos merece una mujer que no pueda hablar. Hay casos de hombres que se enamoran de una mujer que no puede hablar, o al revés, hay mujeres que se enamoran de un hombre que no puede hablar, que es mudo. Pero la mayoría, gracias a Dios, tenemos el don del habla y podemos escuchar. Pero ¿qué pasó con las mujeres de Salomón? Le hablaron acerca de sus dioses, y como eran sus reinas, él, en lugar de que ellas se convirtieran al Dios verdadero, él les hizo caso, él se inclinó. Dice, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió, fíjense bien, aquí dice claramente a quiénes siguió: a Astoret, una de las diosas, diosa de los sidonios; a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. No lo siguió, se inclinó a la idolatría, y ese es uno de los pecados más terribles que el pueblo de Israel cometió. La idolatría es infidelidad, porque Dios es el único Dios verdadero, pero las culturas tienen dioses con minúscula, que no existen, pero ellos creen que sí existen. Entonces, no existen, y ellos les hacen una imagen, una escultura o algo que lo representa, sea el fuego, sea el sol, sea el viento, sea la fertilidad, sea la tierra. Ustedes saben que existen miles de dioses.
Los hindúes o los indios dicen que llegan a tener 3,000 dioses. Ustedes saben que los indios, que son los hindúes, porque los verdaderos indios no son los de Latinoamérica. En Latinoamérica, porque el error de Colón, recuerden que Colón pensó que había llegado a la India y por eso los bautizó como indios. Pero los indígenas de Latinoamérica no son los indios. Ya sabemos que los indios son los de la India, los que les decimos hindúes, ¿verdad? O de indostanos. El punto es que los verdaderos indios hasta reverencian a las ratas. Yo creo que ustedes lo sabían, y si no lo sabían, es increíble que los indios hasta las ratas veneran, y para ellos es un privilegio que ciertas ratas coman de su plato. ¿Se pueden ustedes imaginar algo que para nosotros es asqueroso? Para ellos tiene una connotación de los dioses de ellos. Dice: e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Moloc, recuerden ustedes que es el dios que era de hierro y que tenía así las manos. Y como era de hierro y tenía las manos así, las manos formaban una especie de palangana de hierro. En esa palangana la ponían al rojo vivo y era de hierro. Entonces era una palangana de hierro al rojo vivo, y allí arrojaban a los bebés, sacrificaban bebés lógicamente vivos, pero al caer en el rojo vivo se morían los bebés. Y era un sacrificio a ese dios abominable que se llamaba Moloc. Y Salomón, el rey Salomón, que la reina de Saba visitó, y la reina de Saba se quedó boquiabierta, porque dice que los criados de Salomón se vestían tan elegantemente que ella no sabía que eran criados. Ella pensaba que los criados eran los embajadores o los ministros de Salomón, y eran los criados, pero Salomón tenía hasta sus criados con unas vestiduras elegantísimas. Recuerden que Salomón tenía un trono de puro oro, y era un trono que tenía varios niveles. Para llegar tú al trono tenías que subir varias gradas, y el trono tenía leones, leones fundidos en oro, o sea, esculturas de leones, pero de puro oro. O sea, era un trono impresionante. Vamos a volver aquí, ya casi se nos termina el tiempo, pero vamos a terminar acá con lo que Dios ya leímos el final. Ahora vamos a leer el principio, que está en el capítulo 9, verso 2, donde Dios se le aparece después de que Salomón hace la dedicación del templo, sacrifica miles y miles de animales en honor a Dios, ora a Dios. Incluso dice ahí que oró hincado ante el altar, oró, después habla con el pueblo y al pueblo le hace la recomendación, y después hace una fiesta que dura 14 días, hermanos. ¿Quién tiene suficiente dinero para hacer una fiesta? Una fiesta no para 100 personas, no para 1000 personas, una fiesta para todo el pueblo, que eran miles de personas. Una fiesta que dura 14 días, hermanos. Miles y miles de dólares costaría, millones costaría una fiesta de esa naturaleza. ¿Se pueden ustedes imaginar? Para miles de personas, que coman, que beban, cuanto quieran. Ahora él está hablando, o le va a hablar Dios a Salomón. Con eso vamos a terminar. Dice desde el verso 2 del capítulo 9: y Yahvé se apareció a Salomón por segunda vez, como se le había aparecido en Gabaón. Recuerden que en Gabaón fue cuando Dios se le aparece y le pregunta qué quiere, y es cuando Salomón le pide sabiduría. Verso 3: y Yahvé le dijo: he escuchado tu oración y tu súplica que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has dedicado para poner mi nombre en ella para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días. Pero ya sabemos que ese templo
Al final lo destruyen, se roban el oro y el templo de Salomón desaparece, se roban el arca del pacto. Ya no está, ya no existe, no se sabe qué se hizo. Algunos pueden creer que el arca del pacto se la llevó Dios para el cielo, pero no hay escritura para eso. Dice, y en cuanto a ti, si andas, vean que Dios le vuelve a condicionar a Salomón. Y en cuanto a ti, si andas delante de mí como anduvo David tu padre, con integridad de corazón y con rectitud, haciendo conforme a todo lo que te he mandado, y guardas mis estatutos y mis decretos. Recuerden que el primero de los mandamientos se los voy a leer porque yo sé que lo saben, pero es importante porque el primer mandamiento es acerca de la fidelidad que debemos tener hacia Dios en relación a que no seamos idólatras. Y el pueblo de Israel no debía ser idólatra. Y ese es el primer mandamiento. Y habló Dios estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Para nosotros sería equivalente a decir: yo soy Jehová tu Dios que te saqué del lodo cenagoso de pecado donde andabas, que eras alcohólico, que eras charamilero, que eras ladrón, que eras homosexual, que eras prostituta, que eras lesbiana, porque hermanos, eso éramos. La Biblia dice que lo vil del mundo escogió Dios. Todos los que somos cristianos ahora éramos lo vil del mundo. Los cristianos ahora, actualmente, millonarios como Cash Luna o como Joel Osteen o como los que tú quieras, la Biblia dice que somos lo vil y menospreciado del mundo. Y Pablo decía que él era el primer pecador, el pecador número 1. Y sin embargo, actualmente los pastores son reverendos, son apóstoles, son profetas. Yo no tengo nada contra eso. Es simplemente que a veces se nos olvida, hermanos, de dónde nos sacó el Señor. Si nosotros éramos lo vil del mundo. ¿Qué significa lo vil? Bueno, pero dice: no tendrás dioses ajenos. Es el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. ¿Y qué son los idólatras? Los que hacen imágenes. Más claro no puede ser. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Si Dios está en el cielo, no hagas imagen de Dios, de lo que está en el cielo, ni abajo en la tierra. Si Dios está en la tierra, no hagas imagen, ni en las aguas debajo de la tierra. Si debajo del mar está Dios, no hagas imagen. ¿Y qué pasó con Salomón? O escuchó la voz de sus mujeres y atendió a las súplicas o ruegos o peticiones de sus mujeres, que le pedían: haznos tal Dios, porque nosotros creemos en tal Dios, levanta una imagen a tal Dios, a Moloch. Ya vimos los dioses que Salomón levantó. Desafortunadamente se nos ha ido el tiempo, solo terminamos acá con estas palabras que le dice Dios a Salomón. Dice: y en cuanto a ti, si andas delante de mí como anduvo David tu padre, con integridad de corazón y con rectitud, haciendo conforme a todo lo que te he mandado, y guardas mis estatutos y mis decretos. Estaban en el Pentateuco. Eso es lo que Dios le está diciendo a Salomón. Solamente el Pentateuco estaba escrito en la época de Salomón. No había nada más. De eso le está hablando Dios. Ahí lo que acabamos de leer, de las imágenes. Y yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, tal como hablé a David tu padre, diciendo: no te faltará varón sobre el trono de Israel. Pero si vosotros y vuestros hijos, aquí está la advertencia, obstinadamente os apartáis de mí y no guardáis mis mandamientos y mis estatutos que he puesto delante de vosotros, y os vais y servís a otros dioses y os postráis ante ellos, entonces, oigan, haré cortar a Israel de sobre la faz de la tierra que les he dado, y apartaré de mi presencia la casa que he santificado para mi nombre, e Israel vendrá a ser de refrán y de escarnio entre todas las naciones, y todo el que pase por esta casa, antes sublime, se asombrará y se burlará,
y preguntará: ¿por qué ha hecho así Yahvé a esta tierra y a esta casa? Y responderán: porque abandonaron a Yahvé su Dios, que sacó a sus padres de la tierra de Egipto, y se aferraron a otros dioses. Le está diciendo a Salomón, hermanos, esto se lo está diciendo Dios a Salomón, porque Salomón lo va a hacer. Desafortunadamente, ya lo leímos, Salomón lo hizo, y no solo Salomón, todo el pueblo de Israel, toda la vida. Ustedes estudian la escritura de Génesis hasta el último profeta. Dios pelea con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era idólatra, fue idólatra toda su existencia. Hasta ahora que el pueblo de Israel ya no es idólatra, pero no aceptaron a Cristo. Dice: y responderán: porque abandonaron a Yahvé su Dios, que sacó a sus padres de la tierra de Egipto, y se aferraron a otros dioses, y se postraron ante ellos y los sirvieron. Por eso Yahvé ha traído sobre ellos todo este mal. Ya se dan cuenta, desafortunadamente ya se nos fue el tiempo, debemos terminar, pero la escritura siempre nos da una lección, y en este caso es: ¿qué hay en tu corazón, hermano? En tu corazón debería estar Cristo, pero si Cristo no está, hoy es el momento en el que tú puedes decirle: Señor, yo quiero que habites en mi corazón. Señor, yo quiero que seas el centro de mi corazón, que seas que ocupes el trono de mi vida. Sé tú mi Señor. Si tú hoy mismo le pides perdón a Dios y le dices que quieres recibir a Cristo, que quieres recibir el perdón, que quieres ser santificado, que quieres ser limpio de tus pecados, que quieres ser una nueva criatura, Dios te lo concederá. Vamos a orar en esta tarde para dar gracias. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos infinitas gracias por tu palabra. Señor, en el nombre poderoso de Jesús estamos clamando a tu Espíritu Santo que tenga misericordia de nosotros, que tenga misericordia de todos los cristianos que ven y participamos en estos programas, y también de todos los televidentes que aún no son cristianos. Que tu Espíritu Santo se haga misericordia, Señor, con cada uno de aquellos que aún no se ha entregado a Cristo, para que no demoren esta decisión, porque nadie sabe si estará vivo mañana. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que la bendición de la presencia de Cristo pueda llenar el corazón de mis hermanos, que el perdón que está en Cristo, que la limpieza del alma que está en la sangre de Cristo, en la bendita sangre que Cristo vertió, pueda estar en la vida de mis hermanos y de todos los televidentes. Padre, oramos para que tu Espíritu Santo sea glorificado allí en los hogares de los televidentes, y Cristo pueda morar en el corazón de los televidentes, y Cristo pueda habitar la casa, el hogar de mis hermanos y de los amigos televidentes, para que sea Él el Señor en su hogar, Él el Señor en su vida, quien los guíe a toda rectitud, a toda palabra de bendición, a todo camino, Señor, que sea aprobado por ti. Señor, apártalos de los caminos que son reprobados por ti, apártalos del robo, apártalos, Señor, del adulterio, apártalos de la fornicación, Señor, apártanos de los pecados que están ocultos, pero que tú puedes ver. Señor, ayúdanos, porque somos débiles y todos fallamos delante de ti. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que tú restaures aquellos hogares de los hermanos o de las personas que han caído en adulterio. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oramos también por aquellos que están enfermos. Señor, que sea el dedo divino de tu Espíritu Santo el que obre un milagro ahí en el cuerpo de mis hermanos. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.